Buenas tardes. Este año, la Unión Europea, a través de la Eurostan Occidente y su Foro de Innovación en Seguridad Alimentaria y Nutricional, se ha unido al mayor evento regional de tecnologías del agro, Expo Agrovisión SAN 2021. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan en este momento con la charla Respuesta de Colombia desde la investigación para la prevención y contención del FOC. Esta charla la estará impartiendo la conferencista ingeniera Mónica Betancourt, investigadora asociada de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Ingeniera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Sí, es un gusto saludarla y conocerla. El tiempo es suyo. Ok, muchas gracias. Por favor, me cuentas si están viendo bien mi pantalla. Ya estoy presentando la conferencia. ¿Sí se ve bien? ¿Me confirmas si estás viendo, por favor? No puedo ver lo que me escribes si me estás escribiendo. Sí, ingeniera, le observamos bien su pantalla. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer mucho el espacio y esta charla la hemos preparado pensando en dar un enfoque general de la situación que en este momento estamos viviendo en Colombia y bueno, desafortunadamente ya en Perú, porque hace muy recientemente también se confirmó la presencia de FOC R4T en este país. Entonces, como decía nuestra moderadora, el tema es respuesta de Colombia desde la investigación para la prevención y contención de FOC R4T o Fusarium oxysporum forma especial coense que afecta musáceas en general, pero es que bastante agresiva en este caso con nuestro principal producto de exportación, el banano, en este caso. La presentación la hago a nombre de Agrosavia. Agrosavia es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria en Colombia y somos la institución que se considera el brazo de la investigación del Ministerio de Agricultura en Colombia y por esta razón hemos estado siempre al frente de esta problemática desde que llegó al país. Conferencia la voy a basar en 4 puntos. Primero voy a hablarles un poco del contexto general, de la importancia de la marchitez por fusarium en el mundo y específicamente en Colombia, las implicaciones que tiene la llegada como tal a América Latina, el estado actual de FOC R4T en Colombia, es decir, cómo está en este momento la enfermedad, en qué zonas está, las acciones de prevención y contención que se han desarrollado, principalmente en cabeza de nuestra institución de control fitosanitario o nuestra ONBF, que es el ICA, y la agenda de investigación a corto, mediano plazo que hemos desarrollado y a largo plazo que estamos pensando en este país para atender esta emergencia. Entonces, arranco por decir primero que esa es la enfermedad más agresiva de las musáceas. Por muchos años, digamos que afortunadamente habíamos estado tranquilos porque teníamos materiales que eran resistentes a lo que denominamos en algún momento Fusarium raza 1. Sin embargo, Cavendish es altamente susceptible a raza 4 y sabíamos desde hace muchos años que la llegada al continente pues, representaba un riesgo grande para la zona productora de banano. La enfermedad se caracteriza por presentar este tipo de amarillamientos en las hojas, generalmente en plantas recién paridas. Genera un síntoma típico denominado como enronamiento, que se da por la pérdida de turgencia, ¿cierto?, de las plantas, que genera la caída de la hoja, acompañado de amarillamiento. Ese amarillamiento se va volviendo progresivo en todas las hojas hasta causar incluso la muerte de la planta. Y cuando uno revisa al interior, lo que observa son unos tejidos absolutamente necrosados, generalmente de colores rojizos o morados oscuros, y la presencia de tilosas, que son como unas gomas en los haces vasculares. Por supuesto, este tipo de síntomas es el que nos causa este amarillamiento y que genera la pérdida de la planta como tal. Lo que lo hace muy agresivo o que hace muy agresiva esta enfermedad, básicamente también es la alta susceptibilidad del hospedero, en este caso del banano tipo Cavendish, que es el banano de exportación por excelencia en toda la región productora de América Latina, pero también la facilidad con que el problema se transmite por el material de siembra, siempre, o sea, no planta que esté enferma con el fusarium, a pesar de que usted pueda verla en mejores condiciones, sus hijos estarán enfermos por el suelo, que se considera uno de los factores determinantes de la transmisión. Si una finca está afectada,
y sacamos cantidades de suelo o suelo, por ejemplo, en las botas de los trabajadores a una finca que no esté infectada, hay una alta probabilidad de infección y de hecho se ha comprobado la presencia de las estructuras del hongo en zapatos cuando entran a una finca afectada por el contacto entre raíces, es decir, que en una finca que hay afectación entre planta y planta vamos a ver la afectación, por todas las prácticas culturales que se realicen en el cultivo, por animales que pueden transitar en nuestras parcelas y que es muy común en América Latina la entrada de animales domésticos a las parcelas que pasan de lote a lote y pueden transmitir la enfermedad y por supuesto por calzado y maquinaria agrícola. Cuando hay altos niveles de infección también se ha comprobado la presencia de estas estructuras en fuentes de agua como en ríos o en canales de drenaje. Y hay también algunas evidencias que las artesanías que se hacen de plantas que puedan estar afectadas, en este caso de hojas o de raquis, pueden también tener la enfermedad. ¿Qué hace también muy complejo el patógeno? Que las estructuras reproductivas del patógeno, es decir, las clamidosporas y las microconidias que se forman, este tipo de estructuras, las clamidosporas, pueden durar hasta 30 años en el suelo. Por lo tanto, una plantación que esté afectada o un área que esté afectada, pues pierde su capacidad productiva por muchos años y dado que no tenemos materiales resistentes, pues es muy difícil recuperar el área como tal. Existen varias razas de fusario. Hoy me voy a concentrar en raza 4, que principalmente está localizada en los trópicos, pero lo que quiero destacar en esta diapositiva principalmente es que hasta el momento todas las variedades que conocemos de banano e incluso heliconias y todavía no se sabe muy bien cómo reaccionan los plátanos son altamente susceptibles a TR4, es decir, Fogg 4 tropical afecta a todas las especies de musáceas y eso hace que el problema sea pues muy grande. Contrario a lo que pasaba con la raza 1, que no afectaba o que el Cavendish, que es el material que sembramos, pues es altamente resistente. La primera epidemia que se reportó de Fusarium noxisporum, precisamente por raza 1, que ocurrió más o menos en la década de los 60, pues generó pérdidas hasta de 40.000 hectáreas de ese banano que en ese momento sembrábamos, que era el banano Gros Michel, y generó pérdidas grandes en muchas plantaciones, tanto así que toda la industria bananera de esa época se vio obligada a cambiar el banano que sembrábamos y pasar de Gros Michel a pasar al material Cavendish, que es un banano resistente y que en ese momento estaban los bancos de germoplasma que se tenían en Francia, es decir, el material ya existía y lo que se hizo fue que la industria bananera tuvo que modificar todo su proceso de comercialización y producción para poder empezar a vender este banano. Hoy en día no tenemos un material que tenga las mismas características de Cavendish. FOC R4T está distribuido en toda la parte asiática, en Australia, en todos, digamos que estaba muy contenido en estas zonas hasta que en el año 2003 más o menos se hizo el primer reporte en Taiwán y a partir de ese reporte en Taiwán desafortunadamente empezaron a darse reportes en Filipinas, en Líbano, en Mozambique, en Pakistán, en Vietnam, o sea, hubo una dispersión grandísima en toda esta zona asiática. En el 2019 se reportó por primera vez en Colombia y en el 2021, desafortunadamente este año, fue reportado a Perú. Es decir, es una enfermedad que era cuarentenaria y foránea para América Latina hasta el año 2019 y desafortunadamente llega en el año 2019 a nuestro continente. Las pérdidas económicas que causa FOC R4D son grandísimas. Se han calculado que más o menos 121 millones para Estados Unidos, en Indonesia unos 253 millones en Taiwán y unos 14 millones en Malasia, y eso sin considerar la pérdida de la producción de las áreas como tal o la pérdida de la capacidad productiva del suelo. ¿Por qué es importante FOC R4T para América Latina? Y en este caso también para Colombia, por supuesto, pues porque somos la zona de mayor producción de banano y de mayor consumo de bananos y plátanos en el mundo. Si miramos el top 10 de las exportaciones en el 2015, y esto no ha cambiado mucho con las cifras del año pasado, pues el mayor productor es Ecuador, seguido de Guatemala, Costa Rica. Colombia ocupa el cuarto puesto, el año pasado ocupó el tercer puesto, aparece Filipinas, México, República Dominicana, Panamá y otras regiones también, o otros países también tienen una parte importante de producción. Pero además de eso consumimos muchísimo banano y plátano. El principal consumidor de bananos es Dominicana, pero por ejemplo el principal consumidor de plátanos es Colombia, y así en toda la zona de Latinoamérica, pues el consumo de banano y plátano es muy importante.
En Colombia, esta es la distribución política de Colombia. De los 32 departamentos que hay en Colombia, todos siembran plátanos y bananos. Estamos hablando de unas 95.000 hectáreas de banano de exportación y tradicional. Más o menos hablamos de unas 50.000 de banano de exportación. Y en plátano estamos hablando de unas 450.000 hectáreas y un número más o menos de unas 250.000 familias que siembran este cultivo como un material de exportación, pero también como un cultivo tradicional que se asocia, por ejemplo, a nuestros cultivos de café. Entonces, el impacto sobre las áreas productoras puede ser muy grande en el país. En el país tenemos básicamente dos áreas productoras grandes de banano de exportación. Este dato es importante para que me puedan seguir en la conferencia respecto a la ubicación de la enfermedad. Tenemos una zona productora que está aquí ubicada con el número 4, que es la zona de La Guajira y Magdalena, que es una zona que tiene más o menos, en el 2019 reportó 16.000 hectáreas de banano. Y la otra zona importante de banano está ubicada aquí en Antioquia, banano de exportación, que es la zona de Urabá, que tiene unas 35.000 hectáreas. Esto es banano de exportación, pero el resto de departamentos, los que vemos con otros numeritos, 8, 3, 7, 5, 6, pues son zonas altamente productoras de banano tradicional, que también es Cavendish o Gros Michel, pero también son áreas que no son de exportación, sino de consumo nacional. Por lo tanto, estos departamentos y sobre todo las dos áreas principales productoras del país están en un riesgo grande. El banano es el tercer producto con más exportado en Colombia, fue en el 2020, y el plátano es el producto más producido en Colombia. Cuando llega FOC R4T a Colombia, pues lo primero que se hace es una alerta de los gremios a todo el sector, fundamentalmente al Instituto Colombiano Agropecuario ICA, quien es el que hace la primera detección por la amenaza que representaba para el sector bananero. Más o menos la línea de tiempo fue la siguiente: se detectó el evento sospechoso en junio del 2019 porque la Asociación de Productores que estuvo afectada hizo el llamado al ICA. Se hizo la corroboración en campo y en laboratorio de las muestras que se habían obtenido, se hicieron las pruebas diagnósticas en el ICA, se hicieron también pruebas diagnósticas en laboratorios de referencia a nivel internacional en la Universidad de Wageningen. Dado que era el primer reporte en América Latina, también se decidió hacer una secuenciación completa para estar pues muy seguros de la presencia del patógeno. Se generaron resoluciones de cuarentena inmediatamente, incluso antes de que se reportara el patógeno como tal, o sea, se afirmara que ya estaba en Colombia, se cuarentenaron las fincas afectadas. Y ya cuando se reportó el patógeno como tal, se describe completamente, pues se hace la resolución de emergencia que pone en alerta a todo el país y a todos los productores de musáceas sobre la presencia de FOC R4T. Adicional a eso, también se genera una resolución que prorroga la emergencia y que establece la bioseguridad y vigilancia fitosanitaria en todos los predios que produzcan plátano o banano de exportación en el país. ¿Cómo estamos actualmente en el país y cómo se ha dispersado o no FOC R4T? En este momento en el país se mantiene el estatus que Colombia reportó entre los años 2019 y 20. Hay 10 predios afectados, estas son las fechas de la cuarentena, que están totalmente restringidos a la zona de La Guajira. Es decir, que se considera que la enfermedad es una plaga cuarentenaria presente en Colombia, pero con una distribución restringida y bajo control oficial. De hecho, esto ha permitido que Colombia declare otras zonas libres del patógeno, esto para efectos de comercialización. Es decir, que de toda el área de musáceas que se las mostré en las primeras diapositivas, Colombia solamente tiene el 0.32% del área afectada y la estimación del área libre, pues se calcula que es más o menos el 99%. En general tenemos 2.410 hectáreas que se siembran en La Guajira. De esas hay 10 fincas afectadas y un área en cuarentena de 2.213. ¿Por qué? Porque todas las fincas, a pesar de que tengan un solo positivo o una sola planta enferma, entran en un proceso de cuarentena. El área en cuarentena pues es 2.203. El área que se ha erradicado por la presencia de la enfermedad son 189 hectáreas y más o menos unas 312.000 plántulas afectadas. Estos son datos del año 2020. Después de que se hizo toda la parte reglamentaria y de seguimiento de la enfermedad, se empezaron a hacer todos los trabajos orientados a la contención y por más que se revisaron fuentes externas, se trajeron múltiples asesores a nivel internacional, gente de Australia, de Estados Unidos, de otras regiones de Europa. Básicamente la primera
recomendación que se hacía era que se tenía que contener el patógeno en la Guajira para evitar que se dispersara a otras zonas. Y esa contención, si recordamos un poco el proceso de transmisión del patógeno a través del suelo, nos llevaba a que necesariamente era necesario hacer vigilancia sanitaria en las fincas para estar seguro de que no se movía material ni suelo, pero también empezar a generar una serie de recomendaciones de bioseguridad. Incluso toda esta situación que nos ha pasado en el mundo con el COVID hizo que, por ejemplo, los bananeros, cuando llegó COVID al país, estuvieran mejor preparados, porque este tipo de labores de bioseguridad ya se hacían. ¿Qué labores de bioseguridad? Por ejemplo, el lavado de los carros a la entrada y a la salida de las fincas, la construcción de zonas externas en las fincas donde los trabajadores tienen que dejar sus carros, tienen que dejar sus motos, y unas zonas que hemos llamado zonas de áreas limpias y áreas sucias en la cual los trabajadores llegan, dejan sus zapatos, se colocan sus botas, que son botas únicas y exclusivamente para la finca donde van a trabajar. Después de esa área limpia están ubicados unos pediluvios donde se aplican soluciones de amonio cuaternario para que la gente primero se lave las botas y después aplique el amonio cuaternario. Y esto se hace tanto a la salida, a la entrada de la finca como a la entrada de los lotes, y se hace en la entrada a las horas de la mañana del trabajo y en la salida también. Más o menos esto es el tipo de modelo de pediluvio, de esto se han dado ya muchas conferencias, y en la medida que se ha venido creciendo, se ha tenido experiencia, pues estos pediluvios se han modificado para facilitar su manejo, pero básicamente lo que se busca con un pediluvio es que tenga una zona donde se quita el exceso de suelo y una zona donde se haga el lavado, y este es el modelo o la situación en la que deberían salir unas botas después del pediluvio. Se hace lavado y desinfección de los vehículos en rodiluvios, se mantienen equipos para hacer esos lavados, se instalaron también lavado de contenedores en las fincas y en los puertos para estar muy seguros del proceso de contención. En las fincas, las áreas que estaban afectadas fueron delimitadas, sus drenajes fueron separados, lo mismo que sus canales de riego, de tal forma que el agua de las zonas afectadas no puede llegar a las zonas no afectadas, de tal forma que se evite al interior de la misma finca la contaminación entre lotes. En puertos se montaron todas las zonas de lavado y se hace vigilancia pues de cuántos son los procesos que se desarrollan. Además, el ICA montó puestos de control en Urabá, es decir, sitios donde todos los camiones o tractomulas que transporten material vegetal de musalles o incluso de otros cultivos debe ser revisado, se le aplica amonio cuaternario, y los mismos se instaló también en los puestos de movilización en la zona de Guajira, es decir, que se hizo contención en todas las zonas cercanas a estas dos regiones productoras. Adicionalmente, se hicieron muchos esfuerzos en capacitación, se trajeron muchos expertos, se generó una línea de atención a FOB, y ese es un esfuerzo continuado. Desde el 2019 empezó y en el 2020 se ha continuado. El ICA ha invertido un recurso importante para mantener estas acciones de capacitación, y se desarrollaron también acciones de capacitación para los platanicultores en el resto del país, de tal forma que también colaboraran en el proceso de bioseguridad. Estas son algunas imágenes de todos los cursos de capacitación y de los procesos que se desarrollaron en ese tiempo o que se siguen desarrollando, y se generó material informativo divulgativo que está presente en las páginas de las instituciones y que también fue entregado a las diferentes instituciones a nivel nacional y regional. A nivel de investigación, Agrosavia inmediatamente se detectó el problema y el presidente generó lo que se llama en Colombia un puesto de mando unificado para revisar las acciones que se tenían que hacer. En cabeza del ministerio y de la presidencia delegaron en Agrosavia el desarrollar o articular todos los procesos de investigación que fueran necesarios para responder al sector de manera rápida. Y por lo tanto se generó una agenda de investigación que tiene 4 componentes: un componente que se denomina aproximaciones genómicas, un componente de epidemiología, un componente orientado al manejo, supresión y contención del patógeno, y un programa de mejoramiento. En el componente de aproximaciones genómicas estamos trabajando en mejorar las técnicas de diagnóstico, básicamente en las de tejido asintomático y muestras ambientales. Ya se tenían muy buenos protocolos para diagnóstico a nivel general, pero era necesario generar protocolos para, por ejemplo, muestras de agua o suelo, aumentar las capacidades en región, caracterizar filogenéticamente o molecularmente los aislamientos de FOD que teníamos aquí para poder también definir un poco su origen. Y estamos trabajando también, o será una de las partes que se desarrollará posteriormente, en los genes efectores de resistencia frente a los aislados que tenemos en Colombia y frente a los materiales que vamos a evaluar por su resistencia.
En epidemiología se está trabajando en factores de dispersión y modelos epidemiológicos, modelos predictivos a nivel local y nacional, mapas de riesgo a nivel local y nacional. En el manejo y supresión tenemos un enfoque orientado a determinar los factores predisponentes de la enfermedad, es decir, qué hizo que hubiese esa explosión de la enfermedad en La Guajira, control biológico, el apoyo en medidas de bioseguridad y la adaptación en último momento de los modelos de producción a modelos integrados que permitan, en dado caso, a convivir con el patógeno si definitivamente no logramos la obtención de un material resistente. Y estamos también trabajando en un programa de premejoramiento en el que nos hemos apoyado con diferentes entidades a nivel internacional, que tiene como primer objetivo evaluar los materiales Dominico, Dominico Artón y Artón, que son nuestros plátanos tradicionales en Colombia, para ver cómo se comportan frente al patógeno, introducir materiales mejorados al país que pueden tener un efecto en resistencia o que pueden tener resistencia y evaluarlos en condiciones de la enfermedad y a largo plazo pues llegar a tener algunos materiales mejorados. Toda esta agenda de investigación se concertó con las instituciones y se generó un policy brief con el BIC de cuáles debían ser las articulaciones que se debían dar entre las ONPFs, los institutos de investigación y los gremios para contribuir a esa agenda de investigación. Algunos de los resultados que hemos obtenido en aproximaciones genómicas, Agrosavia ya colocó todo a punto, la estandarización de la metodología de PCR digital para la detección de FOC en agua y suelo, y lo estamos usando para hacer todo nuestro seguimiento epidemiológico y acompañar la evaluación de las medidas de bioseguridad del ICA. Adicionalmente, tenemos caracterizados molecularmente 5 de las especies, de los aislamientos que tenemos de la Guajira. Pronto tendremos esta información publicada que permitirá pues también revisar el comportamiento de este patógeno en América Latina. A nivel de control, hemos hecho un trabajo fuerte en desinfectantes, porque una de las primeras limitantes que se encontró es que la mayoría de los productos a base de amonio cuaternario, desinfectantes que se tenían en el país, no contaban con registro para un blanco biológico específico, es decir, para un hongo como tal, sino que se utilizaban de manera general, lo que nos obligó como un aporte al trabajo de bioseguridad de generar unos ensayos en los cuales se evaluarán diferentes productos a base de amonio cuaternario, que era la recomendación que nos hacía el ICA para control, y así darle seguridad al gremio. Se evaluaron 10 productos, ustedes aquí en la foto ven arriba los controles positivos, como cuando no hay aplicación pues de ningún producto, crece normalmente el patógeno, y abajo tenemos productos, un ejemplo de productos a base de amonio cuaternario a diferentes tiempos, esto sin presencia de suelo, y vemos que los productos son todos efectivos a una dosis de 1.200 partes por millón. Sin embargo, cuando hay suelo, empiezan a haber algunos escapes en algunos productos. Este trabajo se terminó y se publicó este año. Aquí les dejo la referencia que seguramente la pueden ver. Básicamente lo que encontramos es que todos los productos a base de amonio cuaternario tienen una eficacia a 1.200 partes por millón, pero siempre que se presente suelo, pues esa eficacia puede disminuir y pueden haber pequeños escapes, que es lo que ustedes ven aquí, que hubo crecimiento de unidades formadoras de colonia para algunos de esos tratamientos. Y lo mismo ocurre con el caso de glutaraldehídos, que también los evaluamos. Encontramos que sin suelo no había presencia de crecimiento de unidades formadoras de colonia, mientras que en presencia de suelo pues puede haber unos pequeños escapes, y por lo tanto la conclusión general sigue siendo que se entre y que se salga limpio de las fincas para evitar la dispersión. En cuanto a manejo y supresión, también hemos trabajado muy fuerte de la mano con el ICA en evaluar los protocolos de seguridad. Acabamos de hacer un estudio muy fuerte en el que analizamos más o menos 5.000 muestras con frotis de las llantas, de las botas, de las zonas de lavado de los puertos, y evaluamos si después de hacer los procesos de desinfección, incluso antes, se presentaba FOC o no, y encontramos que todo nuestro proceso de bioseguridad está funcionando muy bien y no se encontró FOC R4T después de la aplicación de las normas de bioseguridad. A nivel de control biológico, hemos trabajado con suelos de la zona, identificando posibles microorganismos benéficos, y también hemos evaluado algunos organismos como Trichoderma y Bacillus que tienen un efecto interesante de control frente a FOC R4T. De hecho, las fincas afectadas están generando un plan de aplicación de Trichoderma y de Bacillus mensualmente, que les ha permitido disminuir el número de casos positivos en el tiempo. En factores predisponentes hicimos un muestreo muy riguroso a las fincas afectadas. Básicamente en 8 de las fincas se tomó muestras de la zona que está erradicada, de la zona adyacente y de la zona de observación.
analizaron las propiedades físicas, químicas y biológicas y se caracterizaron los microorganismos presentes en cada una de estas muestras. Este trabajo todavía está en desarrollo, pero esperamos con ello generar pues unas indicaciones de cómo se está comportando el patógeno y qué factores son los que inciden en su explosión como tal. A nivel de epidemiología, se está haciendo un seguimiento del comportamiento de las fincas semana a semana. Este simplemente es un ejemplo. Aquí vemos unas fincas, las curvas en la parte de abajo que tienen muy pocos casos positivos por semana. Sin embargo, hay fincas que tienen un poco más de crecimiento, lo que indica tasas de desarrollo diferente de la enfermedad con respecto a las fincas. Y este tipo de información se ha utilizado para apoyar las estrategias de manejo de la enfermedad. Más o menos lo que se está viendo en campo es que de año a año, este es agosto del 2020 versus agosto del 2019 versus agosto del 2020, y ustedes observarán cómo en agosto teníamos 2 puntos en esta finca, mientras que ya en 2020 encontrábamos mucho más puntos. En total, estamos hablando que el número de casos de plantas afectadas son en el 2019 490 y en el 2020 509 puntos para un total de casi 1000 puntos afectados. Básicamente la zona que se está monitoreando son la zona donde están las fincas afectadas en La Guajira. Nos preguntamos si está aumentando o simplemente detectamos mejor la enfermedad, y todos nuestros análisis nos indican que básicamente lo que está ocurriendo ahora es que detectamos mejor la enfermedad, que ya reconocemos los síntomas y por lo tanto el seguimiento y el control se hace más fácil, porque definitivamente en los primeros momentos de presencia de la enfermedad hubo algo de confusión en el desarrollo de síntomas o en la identificación de síntomas. Entonces, no creemos que haya habido nuevas incursiones o que se esté dispersando el patógeno más de las áreas que ya tenemos, sino que día a día el proceso de vigilancia de las fincas nos permite identificar en esa zona que ya está afectada mayores plantas afectadas. Hicimos un modelo epidemiológico con 19 variables climáticas para el país, analizando pues toda la interacción entre ellas, y encontramos que definitivamente el riesgo es muy alto. Esto ya lo sabíamos de alguna manera por la revisión de literatura, pero era importante analizarlo frente a las condiciones climáticas del país, y definitivamente pues todas las áreas, que es lo que ustedes ven básicamente en amarillo, en naranja y en rojo, pues tienen un alto riesgo de probabilidad de la infección por FOXR4T, y estos son elementos que hacen que el ICA mantenga definitivamente su programa de control y contención en todo el país. En la parte de premejoramiento, el primer trabajo que hicimos fue identificar qué materiales existían en el mundo similares a Candis, con resistencia similar y que pudiéramos traer, o resistencia como la que tiene Candis a FOXR1. Se hizo un recorrido por todos los materiales. Encontramos que los más promisorios eran materiales que tiene una empresa privada, Raja Meristen, que son materiales que se sabe que provienen de selecciones iniciales de 218 de Taiwán. Empezamos todo el proceso con las asociaciones en el país, Augura y Asbama, para la introducción del material. Identificamos también algunos materiales interesantes de Embrapa, que ellos nunca dejaron de investigar en FOC raza 1 o en esta enfermedad en banano, porque sus materiales tipo Prata, que son diferentes al Cavendish, pues son susceptibles y han tenido un programa de mejoramiento pues muy exitoso con unos materiales bien interesantes. Se estableció entonces una alianza entre Embrapa y Augura y Agrosavia para desarrollar un programa de mejoramiento. En este programa de mejoramiento, básicamente lo primero que hicimos fue identificar de dónde queríamos traer material. Definimos que vamos a traer material de Israel, Francia, Brasil y Honduras, que por los riesgos que tiene la entrada del material, porque lo entramos en condiciones in vitro, definitivamente nuestro único riesgo era la entrada de virus, y entonces de mano con el ICA se colocó a punto todo un proceso de cuarentena en el cual vamos a introducir los materiales a una cuarentena cerrada. En esa cuarentena cerrada las vamos a tener aproximadamente 6 meses, y después de los 6 meses evaluaremos con una plataforma sanitaria que el ICA diseñó si los materiales están realmente limpios de cualquier patógeno para evitar los riesgos de entrada al país de cualquier otra enfermedad, y si están libres, entonces ya los materiales entrarían a ser evaluados en zonas afectadas. Básicamente el protocolo incluye no solamente la cuarentena, sino una revisión del material in vitro. Una vez llegue al país, se va a revisar el 2% de ese material para que esté libre de 2 virus principalmente, Bonchitoc y BCV. Este virus nos preocupa mucho, el virus del Bonchitoc, porque puede ser muy agresivo además en combinación con Fusarium. Después de la cuarentena de los 6 meses de evaluación, se aplicará la plataforma de diagnóstico completa para todos los patógenos que se han seleccionado en la cuarentena, que básicamente son 10 virus: banana bonchitoc, abaca bonchitoc, virus del mosaico del pepino, banana brad mosaic, banana mid mosaic, banana virus X, abaca mosaic virus.
el virus del rayado del banano, Banana Street Virus, Fusarium y Rastolium. Una vez se haga esta plataforma, el material será liberado y evaluado en condiciones de vivero y campo. En condiciones de vivero vamos a evaluar los materiales de raja, los materiales de Honduras, que tenemos el 218, los materiales de Cirat, se va a entrar el material rubí y además otros 3 materiales que parecen ser muy prometedores, y de Brasil, los materiales óptimo, princesa, platina y unos diploides mejorados que serán la base del programa de premejoramiento que hemos decidido iniciar en Colombia con Augura y Embrap. Además, también evaluaremos la resistencia de nuestros plátanos tradicionales, Dominico, Dominico Artón, Artón, Manzano y Popocho, de tal forma que podamos ver cuáles son las normas o las condiciones de manejo y de bioseguridad que se tienen que montar a pequeños productores de plátano. Parte de la agenda de investigación está siendo financiada por Fontagro y con recursos propios de Agrosavia, quienes nos aprobó un proyecto en el cual estamos con INIAF de Ecuador, INTA de Costa Rica, IDIAF de Panamá, INTA de Nicaragua y el IDIAF de República Dominicana, pero además tenemos otra serie de aliados a nivel internacional, la Alianza Biodiversity CIAT, CIRAT, Agrocalidad de Ecuador, INIAF de Bolivia, INIA de Perú, la Universidad de Paraguay, ASBAMA y Augura, que son nuestros aliados principales en región, OIRSA, Musalat y FAO. Para nosotros es importante concluir que Colombia entiende la importancia de enfoque R4 para el sector bananero y para el sector de musáceas, y por esa razón todas sus instituciones se han volcado al problema atendiendo las demandas de investigación de manera oportuna, pero también con una conciencia y una necesidad de generar desarrollos propios en el país. No podemos seguir dejando que la investigación de banano se haga en otras partes y se lleve a este país, o a nuestros países, sino que en región debemos desarrollar pues toda la investigación necesaria. De hecho, con la alianza CIAT Biodiversity se tiene el montaje de una estrategia de investigación a nivel regional que ya se ha ido concertando con diferentes actores, en la que esperamos que los desarrollos tanto en diagnóstico, manejo y mejoramiento partan de las necesidades de los gremios de estos países. Nuestros aliados en este trabajo pues han sido el ICA fundamentalmente, la Alianza CIAT Biodiversity, TEDBACO, Augura, ASBAMA, el CIRAD y la Universidad de Exeter, donde estamos haciendo una caracterización de los aislamientos bien interesante. Un equipo muy grande en Agrosavia, alrededor de 35 personas involucradas, gente de los centros de investigación, el principal que tenemos en Bogotá, en la capital, pero también el que tenemos en región, en la zona afectada, Caribia, y otros apoyos de un centro de investigación que tenemos en Antioquia, donde está ubicada la zona de Urabá. Eso era lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias y quedo pendiente a las preguntas. Ingeniera, buenas tardes, muchas gracias. De momento no tenemos preguntas. No sé si quiere agregar algún comentario adicional. A todas las personas que estuvieron en la charla, muchas gracias por participar con nosotros. Los esperamos jueves y sábado, viernes y sábado, de 8 a 5 de la tarde en nuestras próximas charlas. Ingeniera, de nuevo, muchas gracias. Bueno, pues aprovechemos el espacio mientras alguien se decide hacernos alguna pregunta. Contarles que en el 2019, cuando el patógeno se describe en Colombia, pues el impacto fue muy grande y hubo muchísimas preguntas y muchísimas dudas sobre cómo actuar. Colombia hizo un esfuerzo muy grande en consultar, en revisar el modelo de Australia, en revisar cómo se estaban haciendo las cosas allí, el modelo de Filipinas, y encontramos definitivamente cuál era como la mejor manera de hacerlo para el país. Y esa experiencia hoy también le está sirviendo al Perú. Hemos tenido un trabajo muy consensuado con ellos. El doctor Miguel Ángel Dita, que acompaña toda la estrategia en Colombia, de hecho está en Perú con ellos, acompañando todo el proceso de diagnóstico, todo el proceso de contención y de seguridad. Las situaciones son diferentes. En Colombia el patógeno fue registrado en zonas de exportación de banano, donde los productores son grandes, digamos que tienen una capacidad económica fuerte para el montaje de toda la estrategia de bioseguridad, pero en Perú es productores pequeños que van a tener más dificultades, y una de las tareas que tenemos definitivamente es generar protocolos adecuados a ellos. Y lo mismo puede pasar en otros países, pues como Honduras, Nicaragua, donde hay que adaptar los modelos de producción a esos pequeños productores para la contención del patógeno. Muchas gracias, ingeniera. Le agradezco bastante y muchas gracias a cada participante. Nos vemos para la siguiente charla.
Gracias, ingeniera. Ok, muchísimas gracias.